Ya va. Ya está. Aquí. Bien. Estábamos diciendo de que justamente el patrimonio ya es el dinero, digamos, que los socios dan, digamos, para participar, digamos, ser propietarios de la empresa. ¿Ya? La ecuación fundamental, como les mostraba, es activo igual a pasivo más capital. Esta ecuación de balance tiene un origen que es el balance general, el valor de los activos siendo igual a la suma de los pasivos y el capital, ¿no? Y lo que les mostré, por ejemplo, si se fijan acá, cuando no nos dan el capital, de esta forma lo podemos determinar despejando la fórmula. Así, activo igual pasivo más capital. Vamos a suponer la empresa Tajibo tiene los siguientes valores. Un equipo de computación y muebles y enseres. Entonces, un equipo de computación de 10.000 muebles, o sea, sus activos son 17.000. ¿Cuál es el capital de la empresa? Dice. Entonces, el capital no lo sabemos. Ponemos signo de interrogación. Aplicamos la fórmula, despejamos esta fórmula y llevamos capitales igual activo menos pasivo, que es lo que hemos hecho hace ratito, y reemplazamos valores. ¿Y dónde llegamos a qué? Activos igual a pasivo más capital, que viene a ser esto. ¿Ya? Y el capital directamente, fíjense aquí, es 17.000. Para que lo diferenciemos, ¿ya? Bien. ¿Dónde estamos? Este es el ejemplito que hemos hecho. Bien, fíjense, por ejemplo, este balance general. ¿Todos están viendo la diapositiva, jóvenes? Sí, ingeniera. Sí, licenciada. Fíjense ustedes, ya no voy a admitir más, que no estamos atrasando. Este es un balance general. ¿Y qué es lo que nos muestra? Cuentas de activo, cuentas de pasivo y el capital. Por eso es lo que se construye, miren, activo, que está al lado izquierdo, todo esto. Pasivo, que está al lado derecho, más el capital. Entonces, ¿de dónde se origina la fórmula? Del balance general. Si nosotros miramos este balance general, da un total de activos 2.300.000. Da unos documentos, un pasivo de 800.000 y un capital de 1.500.000. Entonces, si reemplazamos, llegamos activo 2.300.000, pasivo 800.000, capital 1.500, total 2.300.000, 2.300.000. Se dice balance porque ambas sumas, tanto las del lado izquierdo como el lado derecho, deben ser iguales. ¿Ya? Bien, cuando hablamos, por ejemplo, del patrimonio neto, que es justamente el capital de los socios, de acuerdo a las transacciones que se vayan haciendo, de compra,
pagos, cobros, ventas, ya, este capital va o aumentando o disminuyendo. O algunas veces no cambian. Cuando, por ejemplo, se dice, se deposita el dinero de efectivo que estaba en caja al banco. No modifiquen nada porque seguimos teniendo la misma plata. Ya, vamos a ir viendo, digamos. O, por ejemplo, dice, se compra mercadería, se paga en efectivo, sale por decir 5,000. Sale 5,000, ¿no es cierto?, de dinero, pero igualito entra 5,000 en mercadería. Entonces, por lo tanto, no se está modificando nada el activo. A eso le llamamos un hecho permutativo. Y si pagamos energía eléctrica, va a ser un hecho modificativo. ¿Por qué? Porque se está disminuyendo el capital. Entonces, cuando hay transacciones, las transacciones pueden ser de dos tipos, ¿ya? Transacciones que hacen que se modifique el capital inicial y eso se llama hechos o transacciones modificativas. Y tenemos las otras transacciones que no modifican el capital inicial y a eso le llaman permutativas. Bien, hechos o transacciones contables. Aquí está mostrando lo mismo que les he dicho. Y aquí ya hay una definición. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo? Creo que no lo tengo. No me están viendo. Ya. ¿Qué es lo que dice? Son hechos permutativos aquellas transacciones que no modifican el capital inicial. Ejemplo, como les he dicho, se deposita el dinero, el efectivo, al banco. Son hechos modificativos aquellas transacciones cuya, porque por su naturaleza pueden modificar el capital inicial por los ingresos y por los gastos. Aquí los está indicando. Bien. Este ya no va. Bien, plan de cuentas y su movimiento. Un plan de cuentas viene a ser un detalle de las cuentas. Un detalle de las cuentas de activo, un detalle de las cuentas de pasivo, un detalle de las cuentas de ingreso, de egreso, de patrimonio, ¿ya? Entonces, el plan de cuenta, vamos a ver, por ejemplo, su concepto. ¿Qué es un plan de cuenta? Es un documento de carácter interno y es un detalle de todas las cuentas que se utilizan en la contabilización. Y cada una de estas cuentas tiene su respectivo código o número. Definición. Un plan de cuentas es una relación de cuentas del balance general, activo, pasivo, patrimonio, estado de resultados, ingresos y gastos y cuentas de orden, ¿no? O sea, pues sí, un balance general, en un plan de cuentas vamos a encontrar cuentas de balance general que vienen a ser el activo, pasivo y patrimonio. Cuentas del estado de resultados, que son las cuentas de ingresos y gastos. Y cuentas de orden, que son aquellas que vienen a dar conformidad, digamos, dentro de lo que es clasificación de la empresa y según la necesidad de la empresa. Importancia. Tanto en la contabilidad computarizada como en los sistemas contables, se requiere pues contar, digamos, con un plan de cuentas, porque este plan de cuentas, ya sea sistema manual o computarizado o en un paquete contable, primero se introducen todas las cuentas, el plan de cuentas, todas las cuentas que se van a utilizar, ya que cuando se hace, digamos, el asiento contable, como ya están incorporadas, ya las va aceptando. Si nosotros hacemos una transacción donde utilizamos una cuenta que no está incorporada en el paquete contable, no nos la va a aceptar. Entonces, primero tenemos que incorporar un plan de cuenta adecuado. La sistematización computarizada ha obligado que toda la información de sus operaciones se procesen mediante la utilización de programas específicos, ¿no es cierto? Que general de cuenta, obviamente con su respectiva codificación. Fíjense ustedes, ¿cuál es el objetivo de un plan de cuenta? Facilita la búsqueda de la cuenta, porque ahí vamos a decir cuentas de activo y nos va a nombrar todas las cuentas de activo. Cuentas de pasivo y va a nombrar todas las cuentas de pasivo. Entonces nos va a facilitar la búsqueda. Facilita la elaboración o preparación de los estados financieros. ¿Por qué? Porque el plan de cuentas tiene la misma estructura que el balance general, digamos en el orden, el estado de resultados,
¿Cuál es el objetivo de un plan de cuentas? Proporcionar a la empresa las cuentas con sus respectivos códigos, ¿no es cierto? Y a su vez, estandarizar esta información, es decir, que sea igual para todas. Y además de que agrupa todas las cuentas por operaciones homogéneas también. Y facilita su registro. Facilita la elaboración de los estados financieros. O sea, tremendamente porque disminuye los tiempos, mucho más cuando se hace un paquete computarizado, un paquete contable. Le facilita la actividad del contador y a los auditores también, porque es un plan de cuentas está clasificado y es esa la que utiliza la empresa. Da lugar a que haya una buena estructura del sistema contable que se está implantando o que se ha implantado, el paquete contable, ¿no? Y facilita la implantación de la contabilidad en sí, ya sea comercial, industrial o de servicio. Cuando uno tiene un plan de cuenta, no quiere decir que se quede eternamente, sino de que hay que ir actualizándolo para que tenga vigencia ese plan de cuenta. Es decir, hay que hacer una actualización continua. Porque, por ejemplo, si este año la empresa se dedica a vender aquí nomás a nivel Bolivia, ¿ya? Pero tiene proyectado para el próximo año exportar su producto, hay que actualizar el plan de cuenta y poner las exportaciones. Si en determinado momento para vender un producto ellos importan el producto, ¿ya? Entonces también hay que incorporarlo en el plan de cuenta. Los planes de cuentas deben tener, digamos, la virtud de mirar hacia un futuro qué es lo que quiere la empresa para registrarlo en su momento. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que se debe tomar en cuenta en un plan de cuenta? ¿Ya? Toda vez de que un plan de cuenta es una herramienta muy necesaria para procesar toda la información contable derivada de las transacciones correspondientes que se hubieran realizado, ¿no es cierto? Y obviamente que este plan de cuentas debe ser elaborado de acuerdo a normas. ¿Cuáles son los aspectos que deberíamos considerar en el plan de cuentas? La naturaleza de la empresa. Es decir, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Es una empresa industrial, es una comercial o es una de servicio? Obviamente ver también la magnitud de la empresa, si es una empresa grande, si es una mediana, una pequeña o si es una microempresa. La ubicación de la empresa respecto a dónde va a distribuir su producto, ya que puede tener agencias o sucursales. Y las normas técnicas legales que se deben utilizar para estos efectos. ¿Cuál es el principio? ¿Cuáles son los principios que se deben tomar en cuenta para elaborar un plan de cuentas? Fíjense ustedes que ustedes no van a elaborar plan de cuentas porque ya hay N planes de cuenta ahí en Internet. Pero es importante que más o menos sepan cómo se construye, cómo se elabora, ¿no? En primer lugar, se debe tomar en cuenta de que debe hacerse una clasificación bien justificada. ¿En qué sentido? Voy a meter la cuenta banco. ¿Cuál es la justificación? Voy a manejar una chequera. Voy a colocar la cuenta caja. ¿Cuál es la justificación? Voy a hacer pagos en efectivo. Voy a registrar la cuenta inventario y mercadería. ¿Por qué? Porque voy a comprar mercadería. Voy a registrar la cuenta ventas. ¿Por qué? Porque voy a vender. ¿Ya? Entonces, esta clasificación va de lo general a lo particular. Si nosotros hablamos de lo general, cuentas de activo. Lo particular, caja. O sea, podríamos decir activo circulante, activo exigible, activo fijo, ¿no? Entonces, el orden de las cuentas, del plan de cuentas, debe ser el mismo orden que vaya en los estados financieros, en el balance general y en el estado de resultados. Los rubros o títulos de las cuentas deben sugerir algo. Es decir, si yo digo caja, me sugiere que es dinero en efectivo. Si yo digo banco, me sugiere que está en el banco una entidad financiera. ¿Ya? Además de que cuando se esté elaborando se debe prever si va a haber una expansión de la empresa. Entonces hay que incorporar las cuentas ahora, por más que sea para el próximo año. ¿Cuáles son los elementos de un plan de cuentas? Son dos, la parte numérica y la parte descriptiva.
Cuando hablamos, la numérica viene a ser el código de la cuenta. Así como ustedes tienen un código, por ejemplo, como estudiante, y miran el código, o sea, colocan el código y automáticamente les sale su nombre, ¿no es cierto? Igual acá. Cada cuenta tiene su código, ustedes registran el código de la cuenta y automáticamente les sale la descripción. ¿Ya? Ahora, dentro de estos del código numérico puede ser alfanumérico, es decir, pueden ser una partecita numérica y otra partecita de letra, pero en su generalidad son numéricos. Un plan de cuenta se define como un listado de cuentas donde clasifican las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Fíjense ustedes, dentro de las cuentas de activo incluye el activo corriente, el activo diferido, activo fijo y otros activos. En las cuentas de pasivo, pasivo corriente, pasivo a largo plazo, pasivo diferido y otros pasivos. En las cuentas de patrimonio está el capital, las utilidades y las reservas de capital. En las cuentas de ingreso, todas las cuentas que muestran un ingreso para la empresa, ¿no es cierto? Las ventas, por ejemplo. Y en la cuenta de gasto, todas las cuentas que muestran un gasto a la empresa, pues energía eléctrica, alquileres, sueldo, todo lo que gasta. Y en las cuentas de orden, son aquellas complementarias del plan de cuenta por si se necesita según la necesidad de la empresa. Entonces, nosotros podemos decir que dentro de la clasificación de las cuentas, del plan de cuenta, están las cuentas de balance o reales, que le llaman. Las cuentas de resultados o nominales. Ustedes pueden decir, ¿cuáles son las cuentas reales? Ya sabemos que es balance. ¿Cuáles son las nominales? Ya sabemos el resultado y las cuentas de orden. Hay algunos que le llaman cuentas de balance, hay otros que le llaman cuentas reales. Hay otras que dicen cuentas de resultados, otras dicen cuentas nominales, pero lo más digamos, de típico, usual, es lo que está con letras negras. Cuando hablamos de la clasificación general de las cuentas, nosotros hablamos de las cuentas del balance. ¿Y qué decimos de los activos? Los activos son bienes y valores y derechos que posee la empresa. Fíjense que estoy siendo repetitiva en esto porque ya lo hemos visto anteriormente, pero aquí ya está esquematizado, si ustedes quieren. ¿Cuál es el pasivo? Son las deudas u obligaciones que posee la empresa o el comerciante con terceras personas. Y el patrimonio es el derecho de propiedad que tiene el dueño de la empresa, es decir, el capital. Las cuentas de balance o reales reflejan la situación, o sea, las cuentas de balance reflejan la situación financiera de la empresa. ¿Ya? Y aquí podemos encontrar activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente. ¿Qué significa un activo corriente? Que se va a ejecutar dentro del año. No corriente es más de un año. Ejemplo, si tenemos cuentas por cobrar, que nos las van a pagar, hemos vendido al crédito, digamos, este mes, o en noviembre, y nos lo pagan en diciembre, entonces es un activo corriente, porque nos están pagando dentro del año. Pero si nosotros hemos vendido, digamos, mercadería al crédito y no vamos a cobrarlo en diciembre, sino en enero, es un activo no corriente porque está a más de un año, ¿ya? Y lo mismo es con las cuentas por pagar. Cuando hablamos de la clasificación general de las cuentas, estamos hablando también de las cuentas de resultados. Y aquí tenemos los ingresos y los egresos. Los ingresos son ingresos monetarios que genera la empresa por las ventas y los egresos son pagos que hace la empresa durante un ejercicio, un año para seguir funcionando. Las cuentas nominales son directamente las que nos dan como información sobre la situación económica de la empresa. Si nosotros clasificamos los ingresos, podemos decir que los ingresos son ordinarios y extraordinarios. Ordinarios son aquellos a los que se dedica la empresa a comprar y vender mercadería. Y extraordinario ya es una venta, por decirle, un ingreso que no corresponde a ventas normales. Puede ser un ingreso, por ejemplo, comisiones. Si recibimos alguna comisión, digamos, por alguna compra que hemos hecho y nos dicen, les vamos a dar una, perdón, reciben una comisión. Alguien viene y nos deja su mercadería en consignación y dice, vendela y te voy a dar una comisión. Entonces la empresa ahí está teniendo un ingreso de comisiones. Y ese ya es un ingreso extraordinario. ¿Ya? Los honorarios profesionales, por ejemplo. Cuando venden digamos una empresa que vende computadoras,
¿no? Las vende las computadoras, tienen un ingreso por venta de computadoras, pero también le pueden decir, oye, ¿sabe qué le vamos a pagar? Pero hágale un curso de adiestramiento, digamos, personal sobre las computadoras que estamos comprando. Entonces, eso se llama honorarios profesionales y viene a constituirse un ingreso extraordinario. Gastos. Los gastos también se clasifican en gastos ordinarios y gastos extraordinarios, ¿ya? U otros gastos que le llaman. Los gastos ordinarios son los que usualmente se realizan, ¿ya? Para que funcione la empresa. Y los otros gastos son gastos que no tienen nada que ver con la empresa y son esporádicos, ¿ya? Y más que todo tienen un objeto social. Por ejemplo, los canastones de fin de año son otros gastos. No tienen nada que ver con la empresa, ¿ya? O digamos algún premio que se le dé al funcionario, ¿no? No tiene nada que ver, digamos, con el funcionamiento, sino es algo especial, es otros gastos. Y las cuentas de orden que son complementarias, cuando se necesita hacerlas. Estas cuentas, digamos, se originan por un caso especial. Vamos a suponer que vienen y dejan mercadería en consignación, entonces tenemos la mercadería en consignación, es una cuenta de orden. Si no la vendemos, la mercadería se la llevan y no es más. Pero si vendemos la mercadería, ahí tenemos que registrarla. Y viene a ser como una cuenta de orden transitoria que después o se puede volver definitiva si es que llegamos a hacer la venta de esa mercadería en consignación. Así más o menos el plan de cuenta. Si nosotros lo agarramos y lo vemos, fíjense que hay una parte que es numérica y otra parte que ya es la descripción de la cuenta. Fíjense, la cuenta activo es una cuenta 1, activo corriente 11, disponible 111, del disponible tenemos caja, sería 111, caja moneda extranjera 112, y así sucesivamente. Después viene banco, banco nacional, en moneda nacional, banco en moneda extranjera. Este plan de cuentas, por ejemplo, es el más usual, podríamos decir. No le he puesto código, pero sí para que haya una buena clasificación. Activo disponible, caja bancos, caja chica, activo exigible, cuenta por cobrar, documentos, todo lo que es por cobrar, digamos, ¿no? El activo realizable, todo lo que está para la venta, inventario de mercadería e inventario material. Y el activo fijo, todo aquello que es de propiedad de la empresa y que sirve para que funcione la empresa. El plan de cuentas, también tenemos el pasivo, que es todo lo que debe la empresa, ¿ya? Y el patrimonio, que viene a ser el capital de los socios, la utilidad si hubiera en la gestión o la pérdida, la reserva. Y el plan de cuenta y su resultado, por ejemplo, ahí tenemos los ingresos y los diferentes tipos de ingresos. Los gastos y con sus diferentes también clasificación. Que ustedes tienen que leer eso, chicos, para que recuerden lo de la contabilidad, porque no es nuevo para ustedes. Luego, dentro de lo que es el movimiento de las cuentas, siempre hemos dicho, ¿no? Si el activo aumenta por el lado el activo aumenta por el lado del debe, y se dice débito, ¿no? Y disminuye por el lado del haber. Las cuentas de activo tienen saldo deudor, las cuentas de pasivo saldo acreedor, las de patrimonio acreedor y las cuentas de gasto deudor. ¿Cierto? Miren, aquí está. Entonces, si nosotros hacemos un resumen, ¿cuáles son las cuentas que tienen saldo deudor? Las cuentas de activo y las cuentas de gasto. ¿Cuáles son las que tienen saldo acreedor? Las cuentas de pasivo, patrimonio, ingreso. No se olviden que esto es una ayuda a memoria. Si nosotros agarramos, por ejemplo, una cuenta, documentos por pagar, aquí. El documento por pagar aumenta por el lado del debe y disminuye por el lado del haber. Y tiene saldo acreedor. Bien, ¿qué es una transacción comercial? En tiempos antiguos ya se hablaba de transacciones comerciales sin que exista el dinero de por medio y era el trueque, ¿no es cierto? Te doy ovejas por maíz, digamos. Así era. Inclusive, actualmente podemos ver en los periódicos donde dice, ¿cómo lo que?
¿cómo es lo que dice? Cambio vehículo por terreno. ¿Sí o no? Y eso es una transacción comercial, un trueque. ¿Ya? Entonces, una transacción comercial es alguien que entrega algo y alguien que recibe ese algo. Y para que haya una transacción comercial, mínimamente debe haber dos partes, el que entrega y el que recibe. Por eso se llama la partida doble, no hay deudor sin acreedor, y es la ley de la causalidad, ¿no es cierto? No hay causa sin efecto, dice. No hay cargo sin abono, ¿no? ¿Quiénes intervienen en una transacción comercial? Siempre pueden intervenir dos personas, naturales o jurídicas, pero siempre va a haber dos partes. En una transacción comercial puede que intervenga el dinero o puede que no. En un trueque, por ejemplo, no. Simplemente hay un trueque. ¿Qué es una cuenta? Es el título que se le da. Un título genérico que nos permite clasificar las cuentas. Por ejemplo, caja es un título genérico. ¿Ya? La cuenta. La cuenta, para poder, digamos, interpretarla mejor, es como una T, digamos, una T de cuenta. Y lo que nos permite una cuenta o el libro mayor, si ustedes quieren, ¿no? Es determinar el movimiento de cada cuenta, sus ingresos, su salida y su saldo, tomando en cuenta lo siguiente, que las cuentas de activo se incrementan por el lado del debe y disminuyen por el lado del haber. Las cuentas de pasivo aumentan por el lado del haber y disminuyen por el lado del debe y tienen, obviamente, saldo acreedor. ¿Ya? Aquí es directamente lo mismo que estamos hablando, pero en diferentes circunstancias. Para debitar y acreditar las cuentas, ¿no? Es lo que les decía. El saldo de una cuenta aparece en el mismo lado, ¿no es cierto? Y se va sumando. Una cuenta aumenta en el mismo lado, ¿no es cierto? Pero disminuye en el lado opuesto. Es decir, la cuenta, por decirle, la cuenta caja aumenta por el lado del debe, pero disminuye por el lado del haber. Entonces, por el lado contrario, digamos. Reglas para debitar. Es lo mismo que estamos hablando. Se muestra, todas las cuentas que se muestran saldo al lado izquierdo tienen saldo deudor. Y esas son las cuentas de activo y gasto. Y las cuentas que se muestran al lado derecho tienen saldo acreedor. Esas son las cuentas de pasivo y de ingreso. Es lo mismo. Ahora, las cuentas de ingreso. Cuando aumentan, el patrimonio tiene las mismas características del pasivo. ¿Ya? Ya hemos dicho, activo y gasto tienen saldo deudor, aumentan por el lado del debe, disminuyen por el lado del haber. Las cuentas de ingreso y las cuentas de pasivo son similares, aumentan por el lado del haber y disminuyen por el lado del debe y tienen un saldo acreedor. Si miramos la ecuación completa, fíjense, activo igual a pasivo más capital. Esta es una ecuación completa con todos sus elementos, donde agrupamos las cuentas. Aquí, esta ecuación la hacemos positiva y decimos activo más gasto, traemos esta acá igual a pasivo más capital más ingreso. Ya vendría a ser la ecuación completa. Es lo mismo que hablamos hace rato, lado izquierdo, lado derecho. Las cuentas de activo aumentan por el lado izquierdo, disminuyen por el lado derecho y tienen saldo deudor. Las cuentas de pasivo, ingreso y patrimonio aumentan por el lado derecho, disminuyen por el lado del izquierdo y tienen saldo acreedor. He tratado de hacerlo, digamos, es repetitivo, pero es para que puedan aprender bien, ¿no? Activo y gasto, saldo deudor. Pasivo, capital, ingreso, saldo acreedor. Ciclo contable. Cuando hablamos de ciclo contable, es decir, ¿dónde comienza la contabilidad? ¿Ya? La contabilidad es un sistema de información muy útil y es imprescindible en las empresas para que tomen las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de esa información
contable que se le presenta. Un ciclo contable, ¿dónde comienza? Por el asiento de apertura o reapertura. Luego vienen las transacciones. De las transacciones pasamos al libro mayor. Del libro mayor al balance de comprobación de sumas y saldo. Y si hay algún ajuste de operación, eso de ahí generalmente no lo llevo yo. Y se preparan los estados financieros y los asientos de cierre. Ese es el ciclo contable. Comienza por el asiento de apertura y termina con los asientos de cierre. ¿Cuál es el origen de los datos que se tienen? Lo primero que para que exista una empresa tiene que haber, digamos, aporte de los socios, ¿no es cierto? Estos aportes pueden ser en dinero o en especie. Una vez se tiene estos aportes en dinero o en especie, se debe elaborar un balance inicial con lo que se tiene. Y para ello se tiene que tener documentación fuente, es decir, si están entregando dinero directo al banco, entonces ahí va a haber, digamos, un recibo. Entonces sí se necesita, si se tiene directamente una transacción, podríamos decir, de un pago de energía eléctrica, se va a tener aquí como documentación fuente la factura. Y aquí entra todo lo que es los documentos mercantiles. Ahora, el ciclo contable inicia con el asiento de apertura, como hablábamos. Luego vienen las transacciones normales que se hacen durante el año. Ya. Luego